las 7 de la noche con 4 minutos. Saludamos a esta hora al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido al Borde de la Noche aquí en Forever. Gracias, María Gabriela, a su orden. Ahora, trascendió que empieza a secarse uno de los ríos que alimenta el embalse de Mazar. No hay previsiones de sequía. Bueno, hemos vivido temperaturas altas, se espera que las lluvias lleguen muy pronto, pero lo que está sucediendo, ingeniero Aspiazu, debería despertar algún tipo de alerta sobre la situación energética del país. Bueno, creo que lo hemos dicho anteriormente, hay un grave problema relacionado al modelo de desarrollo del sector energético en general. Eso involucra no solamente electricidad, sino también a petróleo. El modelo actual es demasiado estatista. En el caso del sector eléctrico, pues finalmente hay un régimen de subsidios para las tarifas. Eso complica la posibilidad de inversión privada en generación, porque hay que brindar una garantía de repago para efectos de la bancarización de los proyectos correspondientes, y eso de modo propio tiene su dificultad. El Sistema Nacional de Electricidad, como bien sabemos, depende fundamentalmente de la hidroelectricidad, que en condiciones normales está entre 80 hasta 90% de la demanda energética del país, pero evidentemente en escenarios de estiaje y sobre todo de estiaje severo, empezamos a estar en una situación parecida a lo que sucedió el año pasado y que nos marcó, determinando que, vendría a ser el año 2024. El año 2024, pues, ocurrió que significó una contracción de la economía en 2 puntos, de manera tal de que creo que hay que trabajar sobre todo en la dirección de tener mayor capacidad de generación en firme, termoeléctrica, no solamente de energías renovables no convencionales, que eso es un complemento. Así que, en términos generales, creo que ahí tiene algunos elementos de juicio de carácter introductorio. Ingeniero Aspiazu, ¿estamos listos para vivir un 2026 con o sin apagones? Mire, en septiembre pasado SENACE, que es el organismo operador de energía, que se maneja profesionalmente sin injerencias políticas, elaboró un informe en donde indicaba que en un escenario de estiaje severo nosotros tendríamos un déficit de 866 megavatios, sin contar con la provisión que regularmente nos hace Colombia de 430 megavatios aproximadamente. Pero claro, en el escenario de estiaje severo uno tiene que ponerse en la posición que los colombianos no van a poder entregarnos esa energía, de manera tal de que ahí hay un potencial déficit. Se había planteado que para el presente año íbamos a tener habilitados 970 megavatios de generación termoeléctrica, pero no hemos alcanzado esa cifra, de manera tal que si usted me pregunta, sí, hay un potencial problema relacionado a un desabastecimiento de energía frente a una demanda que es constantemente creciente, en el orden de 300 a 400 megavatios por año, y en estos momentos, iniciándose el periodo invernal de calores en Guayaquil en particular, con uso de aire acondicionado de forma bastante extensiva, pues evidentemente que estamos con probablemente una demanda de energía de 4.100 megavatios al día, y eso supone pues evidentemente una eventual contingencia, pero no veo que en este momento estemos tan perurgidos, porque todavía hay una reserva de agua, sobre todo en el sistema Paute-Mazar, de forma tal que tampoco quiero ser alarmista. Así que confiemos que vuelvan las lluvias y de alguna manera esta situación se pueda capear, pero creo que es muy importante trabajar en la dirección de tener mayor capacidad de generación en firme, dígase termoeléctrica, porque la política pública en último tiempo ha apuntado con mucho a los proyectos de energías renovables no convencionales, y eso está bien, lo está haciendo todo el mundo, pero no hay como sustituir en un momento determinado frente a situaciones emergentes como la que estamos especulando,
sino tener disponible este tipo de unidades. Y las que tiene el país en este momento, nosotros tenemos una capacidad termoeléctrica nominal de 1.879 megavatios, pero el 44% de eso es equipo obsoleto, de modo tal de que no sirve, y eso sin duda constituye una debilidad. Se había propuesto el gobierno rehabilitar buena parte de ese parque termoeléctrico, poco más de 400 megas, pero hacerlo de modo propio es complicado por los trámites burocráticos, por las adquisiciones que hay que hacer, pero sobre todo por el hecho mismo que son equipos obsoletos que tienen entre 30 y 50 años de uso. Ahora, ingeniero Aspiazu, a pesar de tener dos leyes energéticas aprobadas, ¿por qué todavía no se concretan soluciones? Seguimos dependiendo de lluvias, de Colombia, etcétera. Es que esas leyes fueron justamente pensadas para fomentar los proyectos de energías renovables no convencionales, tanto la ley antiapagones 1 a principios de 2024 como la antiapagones 2 a finales del mismo año. Esta última inclusive con la ventaja de permitir que se presenten ofertas no solicitadas por parte del sector privado para desarrollar proyectos entre 10 y 100 megavatios, incluyendo hidroeléctricos, de manera tal que sí, ahí hay una apertura que se ha venido dando en cuanto tiene que ver con la generación termoeléctrica. Se ha abierto para la participación de unidades a gas natural, y creo que es por ahí donde tenemos que caminar, pero tenemos un inconveniente. El Ecuador no tiene infraestructura de comercialización de gas natural. Entonces tendríamos que empezar teniendo un terminal de acopio, porque si no tenemos producción nacional suficiente, que ese es el actual escenario, evidentemente tenemos que considerar la posibilidad de importar ese gas para suministrar a la industria en general, pero en particular, en cuanto estamos hablando en este momento, a unidades termoeléctricas que funcionan a gas natural, que pueden ser también de ciclo combinado. En este momento se está impulsando nuevamente un proceso licitatorio de una unidad de 400 megavatios que viene desde tiempos del presidente Lenín Moreno, pero por distintos motivos este proceso se cayó hace como 2 años, ahora se lo está volviendo a retomar, pero evidentemente si usted me pregunta, deberíamos estar pensando en otras 2 o 3 unidades de la misma potencia para afrontar el problema en el mediano y largo plazo en lo que tiene que ver con la situación que estamos comentando en la entrevista. Ingeniero Aspiazu, con esta pregunta concluyo para darle paso a mi compañero Fernando Terranova. ¿Cómo califica usted las acciones de este gobierno contados desde que se sentó en Carondelet, finales de 2023, en la parte de la gestión de la energía? Yo creo que el principal problema que ha habido de gestión guarda relación con el hecho de justamente lo que mencionamos hace un momento respecto al modelo. Es estatista, es altamente burocratizado, entonces donde usted afronta o cuando afronta un problema relacionado a la falta de estabilidad en la gestión de mandos medios altos, evidentemente va a tener una dificultad de interlocución, y en cuanto tiene que ver con el sector privado, le cuesta mucho desarrollar y mantener en el tiempo procesos que permitan, por ejemplo, ir aterrizando proyectos que son importantes para solucionar el tema de la soberanía energética. Por ejemplo, en 2023 se suscribieron como 10 contratos de concesión de proyectos de energías renovables no convencionales durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, que totalizan como 800 megavatios. De esos proyectos, solamente hay uno en construcción. Entonces uno tiene que preguntarse qué es lo que está pasando y por qué los otros proyectos no han aterrizado. Pues no lo han hecho por diversas razones. Una relacionada a lo que ya mencionaba hace un momento en el curso de la entrevista, la falta de garantía de pago de la energía, porque finalmente el inversionista duda que el generador, o mejor dicho, las distribuidoras,
le vayan a pagar, porque finalmente prevalece en el mercado un sistema de subsidios que pues obligaría eventualmente al Ministerio de Economía y Finanzas a cubrir esos pagos en la medida que los distribuidores no lo hagan. Pero más allá de eso, se ha estado trabajando en un fondo, en lo que le llaman la tercera capa, con un financiamiento extraordinario del BID, justamente para alentar que estos proyectos puedan concretarse. Pero ha habido ese problema en particular que ha determinado la demora y el hecho mismo que corporativos internacionales que tenían las concesiones correspondientes en cuanto a proyectos, por ejemplo, fotovoltaicos, hayan tomado la decisión de retirarse del país por las continuas demoras. Así que el balance, yo diría que no es del todo positivo. Creo que las ideas por donde hay que conducir el cambio del modelo están dadas, pero los tiempos evidentemente no están funcionando de la forma como deberían para afrontar contingencias como la que afrontamos en 2024 y sobre la cual pues nuevamente se vuelve a especular ante las condiciones hidrográficas o de lluvias en el país. 7:15, hablamos a esta hora con el ingeniero Roberto Aspiazu, él es presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Fernando Tranova con más preguntas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes, buenas noches ya. Ahora, el nivel del embalse de Mazar ha vuelto a bajar, ¿no? Tras una leve mejoría a inicios de mes, ¿no? Esta oscilación, ¿qué significa para la generación eléctrica del país? Sobre todo estamos viendo que no llueve, ¿no? Y que el INAMI había pronosticado lluvias para finales de diciembre, pero eso no se ha dado. Evidentemente, pero el pronóstico de INAMI es que vamos a tener en los próximos días lluvias que van a paliar el estado de cosas. No queremos ser en este momento demasiado alarmistas. Comprendemos la situación de que después del evento reciente que tuvimos respecto al estiaje de 2024 y todo el problema que ocasionó en el desempeño de la economía nacional y de la vida de los ciudadanos y la familia ecuatoriana, evidentemente nos preocupamos, pero creo que por ahora tenemos algunas semanas en donde podemos sostener esta situación. Confiemos que esto no se prolongue y no tengamos que enfrentar una contingencia como la que estamos especulando en este momento. Ahora, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, apunta por lo general al apoyo de la empresa privada, del sector privado, ¿no? De hecho, hemos visto cómo últimamente el discurso pone un poco pues el peso sobre el rol que pueda jugar el sector privado en la crisis energética. Le pregunto, ¿es suficiente ese impulso que está esperando el gobierno de la industria, del sector privado, para solventar alguna crisis energética si se viene pues con la reducción aún más del embalse de Mazar? Mire, yo lo que le podría decir es que, por ejemplo, hay que trabajar en la dirección de rescatar los proyectos de este paquete de 800 megavatios que estaba mencionando, cuya concesión ya fue firmada, de manera tal de que hay algunos que se han caído, pero hay otros que pueden ser rescatados, pero necesitan de toda la atención de las autoridades para efectos de viabilizarlos y de que la inversión comprometida, que suma en algunos casos decenas o centenas de millones de dólares, pues logre aterrizar finalmente en el país para que en un plazo de año y medio, 2 años, nosotros podamos disponer de esa capacidad de generación de energía. Creo que por ahí es que hay que trabajar, ver cómo solucionamos el problema relacionado a que hoy por hoy hay mucho interés de llevar adelante otros proyectos de energías renovables, pero se está dando el inconveniente de que hay problemas con las líneas de transmisión y el día de mañana se está requiriendo generación en distintos lugares del país en donde las líneas de transmisión no tienen suficiente capacidad para hacer la carga de generación que se está intentando, se está previendo que eventualmente podría hacerse. De forma tal que ahí hay otro problema que hay que arreglar, que no es solamente de generación, sino de transmisión y acaso también de distribución, en donde evidentemente la participación del sector privado todavía sigue siendo incipiente. De ahí nuestro llamado a que la velocidad, el ritmo con el cual
estamos comprometidos a cambiar el modelo, que repito, es demasiado estatista y burocrático, pues vaya permitiendo que la inversión privada verdaderamente se comprometa y que los proyectos que de alguna manera están avanzados puedan concretarse. Ese es el desafío principal, tal como veo la situación en este momento. Ahora, ingeniero, quiero preguntarle, ¿se aprendió algo de la crisis energética anterior? ¿Usted identifica si existen planes reales de contingencia para 2026? Bueno, yo diría que en parte sí, pero volvemos al punto que he venido mencionando recurrentemente durante la entrevista. Yo creo que desde el sector privado el principal problema es el de los tiempos. O sea, si usted tiene un proyecto, por ejemplo, el Aromo fotovoltaico de Manta, que supuestamente iba a ser de 200 megavatios, que lamentablemente en este momento está caído, pues suponía una inversión de cerca de 200 millones de dólares. Pero finalmente pues hubo problemas relacionados justamente al tema de la bancarización del proyecto, de cómo se le iba a garantizar al generador el pago por parte de las distribuidores de la energía relacionada. Y ahí cuando nos encontramos con un problema en una ecuación que difícilmente funciona en un régimen en donde hay tarifas subsidiadas. Entonces, creo que es muy importante ver el problema desde la integralidad. Este gobierno ha trabajado en hacer ajustes a los subsidios. De hecho, para el año pasado ya se produjo un ajuste parcial de tarifas. Se proyecta para 2026 que ese subsidio va a ser en el orden de 600 millones de dólares, pero en momentos que la caja fiscal tiene dificultades, pues eso significa que en el cruce de cuentas entre el generador principal, que es el ELEC, y las distribuidoras, continuamente pues ahí hay saldos no satisfechos que comprometen la gestión, sobre todo del generador, pero eventualmente también del distribuidor, de manera tal de que es un panorama bastante complejo que para las personas que no conocen debidamente de estas especificidades del sector, pues no lo tienen presente en el día a día. Son las 7 de la noche con 21 minutos. Hemos dialogado con el ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, sobre la situación energética del país para 2026, en un contexto en el que la disminución sostenida de los caudales en los ríos que alimentan el complejo hidroeléctrico Paute vuelve a encender las alertas. Gracias por habernos acompañado, ingeniero. Gracias, un saludo a ustedes en el panel y a los radioescuchas. Bien, son las 7:22 de la noche, última pausa, regresamos.